Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Perspectivas contemporáneas, analizando y reflexionando sobre los problemas de la sociedad actual. Bienvenidas y bienvenidos a Perspectiva Contemporánea. Hoy abordaremos un tema que suele discutirse desde la coyuntura, pero pocas veces desde la historia: los delitos contra la salud y su relación con la violencia y la punición en Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Jacobo y quien me antecedió es Alet Gutiérrez. Ay, sí, perdón. No se presentó, pero aquí estamos. Y ya que ando en esta idea de presentar a la gente, hoy nos acompaña un estudiante de la tercera generación de nuestro programa de doctorado en estudios contemporáneos. Él es Alfredo Goitia, originario de la ciudad bien nombrada de Fresnillo, Zacatecas, y tiene un tema bien interesante que tiene que ver justo con los procesos que estamos viviendo cotidianamente, aquellos que tienen que ver con temas de violencia, con percepción, con inseguridad, con también problemas de salud pública, etcétera. Y entonces hoy nos va a platicar un poco más sobre este tema. Alet, si le quieres hacer tú la primera pregunta. Pues de hecho van dos, a ver si te pierdes en una nos recuerdas, compañero Alfredo. La primera es, ¿por qué este punto de partida es importante para entender la historia de los delitos contra la salud en Zacatecas? Pero más profundo, nos gustaría saber, ¿la categoría del delito contra la salud responde más a una preocupación sanitaria o a una lógica de control social? Bueno, muchísimas gracias también primero por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir estos pequeños apuntes de lo que llevamos en la investigación con ustedes y con el, esperemos, bastante público receptivo. Yo creo que analizar particularmente la categoría de delitos contra la salud desde una perspectiva de un pasado no tan reciente nos permite adentrarnos a la comprensión de lo que sucede en la actualidad en cuestiones de violencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que a lo largo de una larga historia se han criminalizado las cuestiones de las sustancias ilícitas, como ciertas drogas que con nosotros todo el mundo conocemos por nombre, pero que tienen un cierto origen, ¿no? Esta criminalización tiene un cierto origen, que es precisamente prohibirlas. Desde la prohibición hasta la violencia hay una trayectoria muy interesante que creo que las respuestas están no solamente en el análisis de un pasado muy reciente, ni de una análisis solamente de la violencia que vivimos hoy en día como cuestiones de frecuencia, porque lo vivimos de una manera cotidiana, sino que sí hay ciertas claves, insisto, en un pasado más lejano que parten precisamente de delitos contra la salud, cuando se tipifica en el Código Penal Federal de 1931. Y en ese sentido, pienso que es importante rescatar esa idea de delitos contra la salud, porque si lo vemos desde ese panorama, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de esta historia, de este proceso histórico, si efectivamente hay un viraje de lo que en origen era un problema de la salud, un problema de adicciones, un problema de toxicómanos, vira y se convierte en un problema de seguridad, incluso seguridad nacional. Entonces creo que esas claves están precisamente en el pasado, pero sin perder de vista, obviamente, lo que está sucediendo día con día, ¿no? Gracias, Alfredo. Le compartimos, estimada Radio Escucha, que tal vez usted escuche este podcast en otro momento, pero lo estamos grabando en un contexto complicado después de el asesinato, vamos a decir, de uno de los líderes de un cártel importante de Guadalajara, la
El fin de semana estuvimos en un territorio bastante complicado en toda la región occidente del país y que esto, bueno, se va extendiendo no solo a México, sino que tiene conexiones pues con Latinoamérica, con Estados Unidos, etcétera. Es un problema amplio, complejo, difícil de entender y que no se soluciona únicamente a través de ir cortando cabezas, ¿no? Creemos que es importante por eso estudiar este tipo de temas. Y en el caso de Alfredo nos habla sí de violencia, pero también incluyes el concepto punitivo, ¿no? El castigo. Y ahorita que hablabas de la cuestión de los toxicómanos, yo pensaba en ese experimento del sexenio de Lázaro Cárdenas, de cuando se legaliza o se aborda como un problema de salud precisamente las adicciones, la cocaína, la marihuana, etc. Entonces, ¿cuándo o cómo se incluye o por qué incluir, Alfredo, esta dimensión de lo punitivo, del castigo? Ok. Pensar, yo creo que en lo correspondiente a lo del castigo es porque... bueno, así lo voy a desarrollar, hasta ahorita lo voy a desarrollar de esa manera, ¿no? El castigo en particular nos lleva a pensar que en el concepto básico de la criminalización de los sujetos. ¿En qué sentido? En que llega un momento en que el pánico moral, el control social por parte del Estado, con el afán de controlar todo el consumo, venta, distribución y tráfico de enervantes, llega a tocar los por así que los nervios más sensibles de la sociedad, al punto de considerar de que cualquier persona que estuviera involucrado en cualquier parte de la dimensión del delito contra la salud, era considerado como narcotraficante. En ese sentido, cuando se persigue a un sujeto bajo esa denominación, pues llegan a incluirse diferentes representaciones sociales alrededor de estos sujetos. En ese sentido, al punto de llegar que en la actualidad considerar que cualquier persona involucrada con el narcotráfico, ya sea un simple consumidor doméstico hasta un gran capo, es un sujeto violento. Desde ese punto de vista, creo que la punición, el castigo y la persecución en contra de estas categorías, de estos sujetos a través de categorías definidas muy generales, pues nos lleva a no saber diferenciar entre lo que la responsabilidad criminal que tiene un sujeto con otro. Y esto precisamente nos invita a pensar en la incapacidad del Estado que tiene para a nosotros proporcionarnos la justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que no siquiera sabemos nosotros diferenciar bajo estos estándares lo que significa un consumidor doméstico con la diferencia de un gran capo, ¿no? Entonces hay más consumidores domésticos en la prisión y menos personas importantes dentro de estos espacios carcelarios. Gracias. Gracias, Freddy. Mencionas a los sujetos y bueno, había otras dos preguntas que te queríamos hacer, pero en torno a eso, ¿quién construye la idea de delincuente en cada época? Esa sí es una pregunta bastante compleja porque lleva diferentes aristas importantes. Pero lo que podemos decir de delincuente, pero en particularmente de mi delito, bueno, el delito que estoy estudiando, delito contra la salud. Sí, no es que tú ya... Del delito que a mí me interesa investigar. Claro. Okay. Se construye, por ejemplo, en el Código Penal Federal de 1931, se construye la idea de este delincuente bajo el esquema de justicia social postrevolucionario, es decir, que incluir el concepto de justicia y de este tipo de cuestiones modernas dentro del lenguaje policíaco, del lenguaje social y cultural administrado desde la política. Es decir, piensan, por ejemplo, hay algún debate muy interesante sobre las sustancias y actividades que degeneraban la raza en los debates constituyentes de 1916 y 17, en donde piensan en ciertos personajes o ciertas formas de toxicomanías, reglamentos de toxicomanías que estaban en Copenhague, ya estaban dando frutos para la reducción de consumidores de alcohol y de drogas. Pero en esa pretensión de ser una sociedad moderna, después de la revolución, pues se dice que no era suficiente, sino que había que
remitirlos a las prisiones y había que construir esta idea de que el consumo de drogas y alcohol en ese momento era algo digno de ser criminalizado o de ser de delito. Sin embargo, más adelante, en los 40, ese episodio importante de la legalización de las drogas, consideran ya no como un delincuente, sino como un enfermo a la persona adicta que consumía ese tipo de sustancias, pero ya se había establecido en la sociedad y en los discursos dominantes que eran delincuentes. Entonces, esa construcción de delincuente, el concepto de delincuente a raíz de esta pretensión postrevolucionaria, pues se mantuvo, ¿no? Sin embargo, hay interesantes avances entre los 60s y 70s, en donde ya se considera que cierta cantidad de dosis de consumo, pues ya no iba a ser ni considerado como delincuente, pero tampoco como enfermo, sino como una persona que puede incluir, más bien puede ser parte de cuestiones culturales, que puede ser consumir ciertas sustancias sin ser considerado adicto, pero definitivamente gran parte de los penalistas mexicanos que están desde los 50 hasta los, podría considerar 70, que es otra denominación o otro ejercicio importante para denominar los procedimientos penales en México, sigue estando muy categorizada la idea, muy estandarizada la idea de delincuente en relación al consumo de drogas. Gracias, Alfredo. Entonces estamos entendiendo y recapitulando al respecto de que hay que saber diferenciar, ¿no? ¿Qué sujetos son criminalizables? No solo, y separar a quienes consumen de quienes trafican, ¿no? Ya lo llevan como una actividad económica ilegal al margen de lo establecido, y quienes consumen. Es interesante pues apreciar esta diferencia. Como bien lo comentas, en algún momento el alcohol también estuvo penalizado, ¿no? No solo en México, en Estados Unidos. Ahora es una droga tolerable, socialmente bien vista. Y entonces a mí me surge pues algunas preguntas. Por ejemplo, pues aquí, como ya te preguntaba Alet, ¿quién configura, ¿no? lo que es el crimen? ¿Es el Estado? ¿No es el Estado? Y si tú lo abordas desde una problemática de salud, ¿cómo podría cambiar ese tema? Y pues voy a una pregunta que creo que es clave y escucharemos tu opinión. También hay que señalar, estimada Radio Escucha, que Alfredo está apenas en el segundo semestre del programa, está construyendo su investigación. Como ustedes pueden ver, tiene ya un amplio bagaje teórico, ya conoce bien el tema, pero pues acá estamos ayudando a delinear, a entender, a ver cómo le vamos a hacer para poder contribuir en algo a esta problemática social que ya nos consume como país desde hace un buen tiempo. Y mi pregunta es, si lo abordamos desde el tema de salud, entonces la legalización de las drogas podría ser un camino alternativo para salir del bache en el que nos encontramos. Creo que es precisamente la pregunta que inevitablemente nos tendremos que hacer en el desarrollo de esta investigación, sobre todo para no quedarnos en un análisis histórico a lo mejor a profundidad, pero que tenga ciertos empujes a lo que podríamos dimensionar como alternativas a lo que está sucediendo, ¿no? En ese sentido yo considero que sí, la legalización de las drogas, y es que esto incluye un debate mucho más amplio de qué es droga y qué es no, ¿verdad? Claro, entonces, claro. La legalización de ciertas sustancias considero que sí podría abonar a, sobre todo, acabar con ciertos, o no acabar, o más bien, ¿cómo decirlo? Nos ayudaría a plantear estrategias que pudieran solucionar los problemas, por ejemplo, de adicción. Lo que sí me parece un poco más complejo es que la legalización de las drogas en un contexto tan violento como el que estamos viendo en los días de la actualidad involucra que desestabilizar por completo a los grupos criminales. Okay. Y en ese sentido habría ciertas reacciones tanto violentas, pero también nuevas reacciones de mercado que involucrarían a estos grupos criminales ya organizados a buscar nuevas estrategias o nuevos
nuevas actividades económicas y legales, no lo sé por cómo plantearlo de esa manera, pero eso también involucra que el Estado reconozca que a lo largo de los años ha participado en este proceso de criminalización, de persecución, pero también de producción y de incremento de la violencia y del narcotráfico. Y eso yo creo que es la cuestión más compleja, ¿no? Hace unos años, en el 2007 me parece, hubo un intento de legalización de la marihuana, específicamente de la marihuana, en donde al parecer ya ha habido avances. Sin embargo, en ese año se debatió desde la Academia de Ciencias Sociales, Filosofía, Humanidades, Historia, tanto de los penalistas como criminólogos. Y al final de cuentas, aunque se votó a favor, el Estado, la última firma fue la que lo echó para atrás. Eso quiere decir que sí, la legalización de las drogas puede ayudar mucho a calmar estas situaciones de violencia, pero habría que considerar que el Estado también estuviera de acuerdo en hacerlo, ¿no? Y eso nos involucra muchos más problemas. Claro. Bueno, Alfredo, ya para concluir, nos hemos dado cuenta alrededor de estos ya 5 capítulos que la historia es importante para entender lo contemporáneo. Entonces, si entender la historia es comprender cómo llegamos aquí, ¿qué advertencia y qué esperanza nos deja tu investigación? Híjole, a lo mejor en 3 años que acabemos la tesis regresamos, pero... por supuesto. Sí, obvio, pero un adelanto. Sí. Bueno, a lo mejor en términos de ambición académica, lo que me atrevería a visualizar como lo que quisiera que aportáramos desde este análisis es algunos puntos muy específicos. Primero, dejar de lado la criminalización que se ha construido a lo largo de muchos años. Y no estoy defendiendo a los sujetos violentos, porque muchas veces eso aparenta, ¿no? No estoy tampoco defendiendo el consumo de sustancias, ni mucho menos, pero no los estoy criminalizando, porque la historia nos permite observar que estos sujetos pertenecen a diferentes estructuras sociales que los encaminan a estos rumbos, a estas circunstancias y a estas acciones. En ese sentido, a lo mejor suena muy ambicioso, es plantear un panorama en el que los sujetos sean considerados bajo sus propias circunstancias y contextos, que es lo que deberíamos hacer desde las cuestiones penales, pero no solamente desde el ámbito jurídico, sino también desde el ámbito social, porque el pánico moral, el control social que existe desde las grandes instituciones y desde los grandes personajes políticos y morales, influye también muchísimo en el desarrollo de, por ejemplo, la legalización, pero también el sistema de reinserción social, por ejemplo, está muy mal, está en crisis, o sea, en cada rato hay fugas y todo ese tipo de cosas y contextos que viven dentro de las personas que están privadas de su libertad. Considero que también es importante si las analizamos desde una perspectiva del pasado para ver cuáles son esos perfiles históricos que van construyendo estos perfiles de los sujetos violentos, ¿no? Pensarlos desde dimensiones diferentes. Y más allá, pues también construir un panorama histórico de lo que sucede en la actualidad en Zacatecas para pensar, y es algo con lo que me gustaría pensar, me gustaría imaginar que puede resultar como algo efectivo, pensar en que, o recordar que el pasado no ha sido violento, en el sentido de que vivimos en un presente constantemente violento, y eso no nos permite pensar en ese pasado que no lo fue, sino que nos hace pensar siempre en un futuro que posiblemente lo sea violento. Entonces, esa articulación temporal entre el pasado, presente y futuro, creo que con unas investigaciones de este estilo nos podrían ayudar a visualizar esos nuevos futuros, esos nuevos presentes no violentos, siempre recordando que hubo un momento en que no lo fue. Entonces, creo que en algún momento eso me gustaría que sucediera. Muchas gracias, Alfredo. Y efectivamente, bueno, para eso está este programa, el Doctorado en Estudios Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Me gustó mucho esa frase que dice Alfredo, para imaginar un mejor futuro.
Justo de eso se trata, estimada Radio Escucha. Les invitamos, por supuesto, a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, también está nuestra página. Usted nos puede buscar como Doctorado en Estudios Contemporáneos, es dec.edu.mx. Les agradecemos su escucha y nos seguiremos por aquí hablando, platicando, reflexionando sobre estos interesantes temas que tienen nuestros egresados, egresadas, nuestros estudiantes y por supuesto también nuestros docentes. Les agradecemos mucho y nos escuchamos en la próxima Perspectiva Contemporánea. Así termina Perspectivas Contemporáneas. Esta es una producción del Doctorado en Estudios Contemporáneos, Política, Territorio y Sociedad y la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.